Buenas tardes, apreciado profesor y compañeros. El día de hoy vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la multiplicación en números enteros. Bueno, para iniciar la explicación con números enteros, entonces es importante recordar que para todo número natural con n diferente a 0 existe un número con el símbolo negativo. Definimos la multiplicación en números enteros mediante las siguientes reglas. La primera de ellas es si x y y pertenecen a los naturales, usamos la multiplicación definida en naturales. La segunda, que para todo x que pertenece a los números enteros, definimos que x por 0 es igual a 0 por x igual a 0, ya que todo número multiplicado por 0 nos da 0. La tercera regla es si m y n son naturales diferentes de 0, definimos que a menos m por n es igual a n por menos m es igual a, extraemos el menos m por n. Y b, tenemos que menos m por menos n es igual a mn positivo, porque menos por menos es más. Para la multiplicación de los números enteros vamos a tener las siguientes propiedades. La primera Entonces es la asociativa. Si x, y z pertenecen a los enteros, entonces x por y por z es igual a x por y por z. Para este tipo de propiedad la vamos a demostrar mediante el método de inducción, que entonces para empezar definimos un conjunto S donde x, y, z pertenece a los enteros, donde x por y por z es igual a x por y por z. Entonces, para iniciar con la demostración, después de definir el conjunto S, suponemos que z es igual a 0. Entonces, aquí tenemos que x por y por z, aquí cambiamos la z por el 0, nos quedaría x por y por 0. Todo número multiplicado por 0 nos da 0. Aquí esto es igual a y por 0, que a su vez tenemos que x es igual a y por 0 igual a x por y por z. Seguimos, entonces suponemos que los z sucesor pertenece a los números naturales. Entonces, x por y por z sucesor es igual a x por y por z sucesor. Esto es igual a x por y por z más x por y. Esto es la propiedad de los sucesores. Esto es igual a x por y por z más y igual a x por y por z sucesor. Entonces llegamos a la respuesta que queríamos. Con esto entonces S pertenece a los enteros. Veamos si x menos y y menos z pertenecen a los enteros. Entonces, vemos que tenemos el menos x, entonces que menos x por y es igual a menos, entre paréntesis, x por y por z. Entonces, sacamos la x con el menos y dejamos y por z. En menos y tenemos que x por menos y por z es igual a, extraemos el menos, dejamos x por y, multiplicamos por z. Aquí entonces seguimos con que menos x por y por z. Y por último, entonces extraemos la x para que quede el menos y solita y por z. Y en menos z tenemos que x por y por menos z, entonces es
x por menos y por menos z es igual a x por y por menos z. Y cuando los tres son negativos, decimos que, decimos que menos x menos y menos z es igual, cuando tenemos las tres variables o números negativos, entonces decimos que x por y por menos z es igual a x menos y por z, perdón. Y x por y por menos z. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Entonces, en esta tenemos que si x, y pertenecen a los números enteros, entonces tenemos que x por y es igual a y por x. Vamos a nombrar el conjunto S. Entonces, tenemos que x y y que pertenecen a los números enteros, tales que x y y por y es igual a y por x. Entonces tenemos que existe para todo x un menos x y para y un menos y. En la primera parte de la demostración suponemos que 0 pertenece a z. Entonces y vamos a reemplazar y por 0, entonces x por y es igual a y por 0, que es igual a 0, ya que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Aquí entonces tenemos que 0 por x, lo que viene siendo que x por y es igual a y por x. En la segunda parte de esta demostración suponemos que y pertenece a S, entonces y sucesor pertenece a S también. Entonces tenemos que x por y es igual a x por y sucesor, donde x por y más x, esto es por propiedad de los sucesores, y por lo tanto y sucesor por x. Entonces x por y es igual a y sucesor por x. Entonces aquí vemos que para cuando tenemos menos x y menos y que pertenecen a los números enteros, entonces cuando es menos x es menos x por y igual, aquí extraemos el menos de la x negativa, entonces sería menos entre paréntesis x por y nos daría igual a y por menos x. Cuando tenemos la y negativa, entonces x por menos y es igual a menos, volvemos a sacar el menos, y entre paréntesis x por y es igual a menos y por x. Cuando tenemos ambos números o variables negativas, entonces tenemos menos x por menos y es igual a menos y por x igual a y por x por la propiedad, por una de las reglas que tenemos en el inicio. La tercera de estas propiedades es el elemento neutro. Entonces, para todo x que pertenece a los naturales, tenemos que x por 1 es igual a x. Entonces, definimos nuestro conjunto S, que es x y 1 pertenece a los enteros. Entonces, x por 1 es igual a x. Sea x igual a 0, entonces x por 1 es igual a 0 por 1. Igual a 0, porque todo número multiplicado es. Entonces, suponemos que para x que pertenece a S, entonces x sucesor que pertenece a S, entonces x sucesor por 1 es igual a x sucesor por 1, a x por 1 sucesor es igual a 1 sucesor por x, y esto a su vez nos da igual a x sucesor. Entonces vemos que para cuando es menos x que pertenece a los
enteros. Entonces, menos x por 1 es igual, extraemos aquí el símbolo negativo y dejamos entre paréntesis x por 1, que esto nos da x por menos 1 igual a menos x. Llegamos a la cuarta propiedad, que es la propiedad distributiva, y decimos que para todo x, y y z perteneciente a los enteros, decimos que x por y más z es igual a x por y más x por z. Definimos nuestro conjunto S de la siguiente manera: x, y, z pertenece a los enteros tal que x por y más z es igual a x por y más x más z. Entonces, cuando sea y igual a 0, entonces tenemos que x por y más z es igual a x por z. Entonces tenemos que aquí 0, que reemplazamos a y, más xz es igual a x por 0 más xz. Y esto nos da igual que x por y más xz. Entonces, en esta parte suponemos que y pertenece a S. Entonces, y por lo tanto, y sucesor pertenece a S. Entonces, x multiplicado por y sucesor más z es igual a x por y más z, entre paréntesis sucesor, es igual a x menos, entre paréntesis y más z más x. Esto es igual a xy más xz más x igual a x. Esto es por la propiedad del sucesor que ya teníamos. Entonces es igual a x por y más xz y nos da igual a xy más xz. Entonces veamos si menos x, menos y z pertenecen a los enteros. Entonces tenemos menos x, menos y, menos z, donde menos x por y más z es igual a menos x por y más menos x por z. Extraemos el menos y dejamos entre paréntesis x por y más z. Cuando tenemos la y negativa, entonces tenemos que x por menos y más z es igual a, extraemos aquí el negativo o lo dejamos atrás del paréntesis, decimos que x por y más x por z, que es igual que menos x por y más x por z, y por último decimos que x por menos y es igual a, es más x más z. Cuando tenemos la menos z negativa, es negativa, entonces decimos que x por y más menos z es igual a x por y más, entre corchetes, menos x por z. Esto es igual a x por y menos x por z, que por último decimos que x por y más z más x por menos z. Cuando tenemos los tres números negativos, entonces menos y z, decimos que menos x por menos y más por menos z es igual a x por y más x por z. Entonces tenemos la quinta propiedad, que dice, si x y y pertenecen a los números enteros con x diferente de 0 y diferente de 0, entonces x por y es diferente de 0. Entonces tenemos el hacemos el conjunto S, donde tenemos que x y y pertenecen a los números enteros con x diferente de 0 y y diferente de 0.
tales que x por y es diferente de 0. Entonces, primero demostramos que sea x igual a 1. Entonces, 1 por y es igual a y, con y diferente de 0. En la segunda parte suponemos que x pertenece a S, entonces x sucesor pertenece a S. Entonces, x por y es igual a x sucesor por y es igual a x por y, entre paréntesis, por sucesor. Entonces tenemos, esto nos da igual a x por y sucesor, entonces, igual a x por y más x, con que esto a su vez es diferente de 0. Veamos si menos x menos y pertenece a los números enteros. Entonces tenemos que menos x que menos x por y es igual a y por menos x, que esto es igual a, extraemos el menos, entre paréntesis dejamos x por y esto es diferente de 0. En menos y tenemos que x por menos y es igual, extraemos aquí igual el menos, x por y igual diferente de 0. Cuando tenemos los dos negativos, o sea, menos x y menos y, decimos que menos x por menos y es igual a xy diferente de 0. Con esto, queridos compañeros y profesor, esperamos que quede por entendido el tema de multiplicación de números enteros. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.